Mi nombre es Evelyn Harper, y lo que estoy a punto de compartir con ustedes transformó por completo mi comprensión del mundo y lo que me espera. Nunca imaginé que yo sería la persona que pasaría por algo tan profundo, pero Dios tenía otros planes para mí. Esta no es una experiencia cercana a la muerte más, es una advertencia solemne, un mensaje crucial que he sido llamada a difundir a tantas personas como pueda antes de que se acabe el tiempo. Ese día comenzó como cualquier otro, o eso pensé. Era temprano en la mañana, todavía envuelto en oscuridad justo antes de las primeras luces del amanecer del 12 de octubre de 2023. Las luces de la calle parpadeaban suavemente, proyectando largas sombras sobre mi camino de entrada mientras hacía mis estiramientos habituales antes de trotar. A mis 63 años, había seguido esta rutina religiosamente durante más de 2 décadas, en todas las estaciones, lloviera o hiciera sol. Esa mañana, el aire fresco del otoño se sintió particularmente vigorizante, casi como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que quizás ese fue el primer indicio de que algo extraordinario se avecinaba. Miré mi reloj, eran las 5:47 de la madrugada. El sol no saldría hasta dentro de al menos una hora. Como de costumbre, comencé mi ruta habitual a través de nuestro tranquilo vecindario suburbano en Elmwood, Wisconsin. El mundo estaba en silencio y los únicos sonidos eran el ritmo constante de mi respiración y el suave y repetitivo golpeteo de mis zapatillas de correr contra el pavimento. Todo parecía perfectamente normal hasta que llegué a la intersección de Oak Street y Maple Avenue. Fue allí donde todo cambió. Todavía puedo escuchar el chirrido ensordecedor de los neumáticos, el resplandor cegador de los faros que atravesaban la oscuridad y luego, en esa fracción de segundo, el tiempo pareció congelarse. Más tarde, me enteré de que el conductor, exhausto por un turno doble, se había quedado dormido al volante. Pero en ese momento fugaz, todo lo que sentí fue el impacto horrible, la sensación repugnante de ser arrojado por los aires y, luego, una oscuridad abrumadora que lo devoró todo. Los médicos le dirían más tarde a mi familia que estuve clínicamente muerta durante 11 minutos y 32 segundos, pero lo que viví en esos momentos me pareció una eternidad. Por todo lo que vi y lo que me mostraron, ahora entiendo por qué me eligieron para recibir este mensaje. Lo primero que recuerdo después del impacto fue la ausencia total de dolor. En un momento, el auto me estaba atropellando y, al siguiente, me envolvía la paz más profunda que jamás había conocido. No había un túnel de luz como los que se mencionan a menudo en las historias de personas que han estado cerca de la muerte. En cambio, era como si se me hubiera levantado un velo de los ojos y de repente pudiera percibir la realidad en su forma más pura. Me encontré en lo que solo se puede describir como un espacio inmenso e ilimitado hecho completamente de luz viva. Pero no era cegador, sino más bien cálido y acogedor, como si estuviera envuelto en un amor puro e incondicional. La presencia que encontré allí era inmensa, pero no de una manera que me aterrorizara. Era como si finalmente hubiera vuelto a casa después de una larga ausencia. Y entonces, escuché que alguien me llamaba por mi nombre, no con los oídos, sino con cada parte de mi ser. Evelyn, dijo la voz, y en esa única expresión, entendí más sobre el amor y la verdad de lo que había entendido en toda mi vida. La voz pertenecía a lo que inmediatamente reconocí como un ángel, aunque su apariencia no se parecía en nada a las figuras serenas y gentiles que suelen representarse en las iglesias o en las pinturas. La forma del ángel era imponente y abrumadora a la vez, no en un sentido aterrador, sino de una manera que me hizo entender por qué los ángeles en las escrituras siempre se sienten obligados a decirles a los humanos, no teman. Era como fuego y luz vivientes, con múltiples caras que de alguna manera vi todas a la vez. Una cara se parecía a la de un león, otra a la de un águila, otra a la de un buey y una era parecida a la de un humano pero de alguna manera trascendía la forma humana. Sus alas se extendían de maneras que desafiaban la comprensión, extendiéndose hacia dimensiones que apenas podía captar. Evelyn volvió a hablar, su voz resonando profundamente dentro de mí. Te trajeron aquí por una razón. Lo que estás a punto de presenciar debe ser compartido con aquellos que están listos para escuchar. El tiempo es más corto de lo que muchos creen,
pero más largo de lo que algunos esperan. Observa ahora y comprende. De repente, el espacio que nos rodeaba cambió y se me mostraron tres visiones distintas, cada una más vívida y real que cualquier experiencia terrenal que haya tenido jamás. No eran como sueños ni meras proyecciones, ni se parecían a ver una película. Estaba allí, completamente inmerso en cada visión, experimentando todo con todos mis sentidos, y más. La primera visión reveló un colapso bancario masivo, que desencadenaría una crisis económica mundial mucho más allá de todo lo que hayamos presenciado jamás. Vi gente haciendo largas y ansiosas colas fuera de los bancos, pero no se trataba de pánicos bancarios comunes. Vi sistemas bancarios digitales de todo el mundo que fallaban en un instante, su infraestructura se desmoronaba. También hubo un cambio, se estaba introduciendo un nuevo sistema financiero, uno que cambiaría fundamentalmente la forma en que la gente compra y vende. El ángel explicó que esta sería la primera señal importante, una crisis que llegaría cuando menos se esperaba, en un momento en el que muchos estarían proclamando que la recuperación económica y la estabilidad habían llegado. En la segunda visión, vi un conflicto que estallaba en una parte del mundo donde nadie lo esperaba. No era la región que la mayoría de los expertos habían predicho que sería el próximo campo de batalla. Las naciones que alguna vez habían sido aliadas se enfrentaron entre sí y las alianzas se rompieron. Sin embargo, lo más sorprendente fue la forma en que ciertos países, enemigos de larga data, se unieron en una nueva coalición. Vi cómo esta unión eventualmente conduciría a un acuerdo de paz, uno que el mundo celebraría. Pero el ángel advirtió que esta paz sería engañosa, que su promesa externa ocultaría consecuencias peligrosas acechando justo debajo de la superficie. La tercera visión fue la más inquietante de todas. Vi una serie de desastres naturales que se sucedían uno tras otro, más rápido de lo que podía comprender. Pero no se trataba de terremotos o tormentas comunes. Se me mostró cómo estos eventos cataclísmicos alterarían el campo magnético de la Tierra, causando fallas tecnológicas generalizadas en todo el mundo. Lo que más me llamó la atención fue la comprensión de que estos desastres empujarían a la humanidad a aceptar soluciones que parecían beneficiosas al principio, pero que en verdad, en última instancia, prepararían el escenario para los eventos descritos en Apocalipsis. Cada visión me dejó una sensación de urgencia, como si el tiempo se estuviera agotando rápidamente. Las palabras del ángel resonaron en mi mente, vela ahora y entiende. Luego, el ángel me mostró algo que conmovió profundamente mi alma y me hizo llorar. Vi innumerables almas entrando a la eternidad, sin preparación ni conciencia, después de haber sido engañadas por lo que el ángel llamó el gran engaño del fin de los tiempos. Pero junto a esta triste visión, también vi comunidades de creyentes fieles, aquellos que se habían preparado espiritualmente, que se ofrecían a ayudar a otros en medio de estos tiempos difíciles. Eran faros de esperanza y amor que se alentaban mutuamente frente a las dificultades. Recuerden, dijo el ángel, estos eventos no se les muestran para infundir temor, sino para preparar los corazones de quienes los escuchen. El deseo del Padre es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sus palabras resonaron profundamente en mí y supe que no se trataba de un mensaje de fatalidad, sino de un llamado a la acción, una invitación a despertar antes de que fuera demasiado tarde. Luego se me mostró cómo estos tres acontecimientos monumentales desencadenarían lo que las Escrituras llaman el principio de los dolores. Pero incluso en medio de esta revelación, recibí una comprensión profunda de la protección de Dios sobre sus fieles durante este tiempo. Vi cómo los creyentes se unirían en comunidades fuertes y solidarias, ofreciéndose mutuamente amor, aliento y ayuda práctica. Vi la provisión sobrenatural de Dios desplegándose de maneras que recordarían a las personas los milagros que tuvieron lugar durante el Éxodo. Su cuidado e intervención serían inconfundibles, y su presencia sostendría a su pueblo cuando todo a su alrededor pareciera desmoronarse. El ángel explicó que no se suponía que se conociera con precisión el momento de estos acontecimientos. En cambio, se desarrollarían en sucesión, cada uno basándose en el anterior, como una cadena de eventos que no se podía detener. El ángel me instó a que no nos concentráramos en tratar de señalar fechas o momentos específicos,
sino en prepararnos espiritualmente y compartir esta advertencia con otros que la escucharían y la recibirían. Lo que más me impactó durante esta visión fue lo marcadamente diferente que era esta realidad de las enseñanzas que muchas personas tienen sobre el fin de los tiempos. Vi cómo muchos creyentes serían tomados completamente por sorpresa, habiendo aceptado interpretaciones más cómodas y edulcoradas de la profecía en lugar de prepararse para la realidad de lo que estaba por venir. Se me mostró cómo estos eventos sacudirían la fe de muchos, pero también cómo, de este sacudimiento, surgiría un gran despertar, un movimiento de personas que despertarían a la verdad y regresarían a Dios con todo su corazón. El mensaje del ángel fue claro, no era demasiado tarde para quienes escucharan, pero el tiempo se estaba acabando. Fui testigo de una profunda transformación cuando la gente empezó a regresar a las verdades fundamentales de las Escrituras, abandonando las prácticas y creencias que se habían ido infiltrando lentamente en la Iglesia a lo largo de los siglos. Era como si estuviera viendo cómo la Iglesia primitiva volvía a cobrar vida, en nuestra época. Hubo un resurgimiento de la claridad y la devoción espirituales, un regreso a las raíces de la fe. El ángel me guió entonces a un lugar que parecía una enorme biblioteca, pero no era una biblioteca llena de libros tradicionales. En cambio, era un lugar que contenía lo que solo puedo describir como conocimiento vivo, verdades vibrantes y activas, como si estuvieran vivas en sí mismas. En ese lugar, el ángel me reveló cómo muchas de las enseñanzas de la Iglesia moderna se habían desviado de la fe original que una vez fue entregada a los santos. Vi cómo los padres de la Iglesia primitiva tenían una comprensión más clara de las profecías del fin de los tiempos que muchos maestros modernos, cuyas interpretaciones habían sido nubladas o comprometidas. El mensaje del ángel no se refería solo al pasado, sino también al presente y al futuro, me estaba mostrando hasta qué punto la Iglesia moderna se había alejado de las verdades fundamentales que habían guiado a los primeros creyentes. Observa, me dijo el ángel, y de inmediato se me mostraron vívidas escenas de la historia de la Iglesia. Vi cómo ciertas verdades eternas se habían conservado a lo largo de los siglos, incluso frente a los incesantes esfuerzos por corromperlas u ocultarlas. Lo que más me llamó la atención fue darme cuenta de que, a lo largo de todas las épocas, había habido creyentes fieles, a menudo marginados, perseguidos o silenciados, que habían defendido la fe pura, a veces con un gran coste personal. Estos eran los héroes anónimos de la fe, y su perseverancia llevó la llama de la verdad a través de los tiempos más oscuros. Entonces, la visión cambió y se me mostró algo que conmovió profundamente mi corazón. Vi cómo Dios siempre había preservado un remanente de creyentes fieles a lo largo de la historia. Estos no siempre fueron los grupos cristianos más visibles o populares, pero fueron los que se habían negado a transigir con los sistemas del mundo. Se habían mantenido fieles al Evangelio, viviendo la fe como debía vivirse, la fe de la Iglesia del primer siglo. El ángel explicó que en los días venideros, los creyentes tendrían que volver a las prácticas y la comprensión de la Iglesia primitiva para poder soportar las pruebas que se avecinaban. Vi cómo muchas prácticas y tradiciones de la Iglesia moderna, aunque aparentemente benignas, en realidad habían alejado a las personas del tipo de fe profunda y duradera que necesitarían para enfrentar lo que se avecinaba. En esos días venideros, me mostró el ángel, los acontecimientos que se estaban desarrollando expondrían muchas enseñanzas falsas que se habían arraigado en la Iglesia, enseñanzas que eran cómodas pero, en última instancia, engañosas. El mensaje era claro, un regreso a los antiguos caminos de la fe, a las verdades inquebrantables de las Escrituras, sería la única manera de que los creyentes se mantuvieran firmes en los tiempos turbulentos que se avecinaban. La advertencia del ángel no era solo un llamado a recordar el pasado, era un llamado a vivirlo, a abrazar la antigua fe que había sido preservada por la gracia de Dios a través de los siglos. El ángel me explicó que la exposición de estas falsas enseñanzas no tenía como objetivo condenar, sino redirigir a las personas hacia la verdad. Vi cómo muchos creyentes sinceros se quedarían profundamente conmocionados al darse cuenta de que algunas de sus preciadas creencias en realidad habían estado obstaculizando su preparación espiritual. Fue una visión que me hizo reflexionar sobre lo mucho que la Iglesia moderna se había alejado de las verdades fundamentales del cristianismo. Al observar estas escenas, me sorprendió lo diferente que era el cristianismo verdadero de lo que muchas iglesias practican hoy.
El ángel me mostró cómo la iglesia primitiva había entendido aspectos cruciales de la fe, cosas como la comunidad, la adoración y la guerra espiritual, de maneras que muchos creyentes modernos habían olvidado hace mucho tiempo. Luego, el ángel cambió la visión para mostrarme formas específicas en las que los creyentes debían prepararse para los tiempos difíciles que se avecinaban. Pero esta preparación no era lo que muchos podrían esperar. No se trataba de reunir suministros físicos ni construir búnkeres, aunque el ángel no desaconsejó los preparativos prácticos. En cambio, el enfoque principal era la preparación espiritual. Se me mostró lo vital que sería para los creyentes desarrollar una relación profunda y personal con Dios, mediante la oración ferviente y el estudio regular de las Escrituras. Esto sería el fundamento de su fortaleza en los días venideros. El ángel enfatizó que en el futuro, las personas no podrían depender de sus pastores o maestros para su sustento espiritual de la misma manera que lo habían hecho en el pasado. Cada creyente necesitaría saber cómo escuchar la voz de Dios por sí mismo. Se me mostró cómo muchos cristianos se habían debilitado espiritualmente porque habían dependido demasiado de otros para su crecimiento, en lugar de cultivar su propia relación íntima con Dios. Esta dependencia los dejaría vulnerables al engaño en los tiempos venideros. Pero también vi cómo aquellos que habían construido una relación personal sólida con Dios, a través de la oración constante, el estudio de las Escrituras y la intimidad con Él, no solo sobrevivirían a la agitación, sino que también estarían equipados para ayudar a guiar a otros a través de ella. La visión luego cambió a escenas de pequeños grupos de creyentes reunidos en hogares, muy parecidos a la iglesia primitiva. Estas reuniones eran diferentes de los servicios religiosos típicos con los que muchos están familiarizados hoy. Se caracterizaban por la oración profunda, la comunión sincera y el estudio centrado y serio de las Escrituras. Vi cómo estas pequeñas comunidades se convertirían en redes de apoyo esenciales durante los tiempos difíciles que se avecinaban. El ángel explicó que uno de los propósitos principales de estas comunidades sería preservar y transmitir la verdadera fe, tal como lo había hecho la iglesia primitiva durante tiempos de persecución. En estas reuniones, los creyentes no solo encontrarían alimento espiritual, sino que también se edificarían unos a otros en amor, alentándose mutuamente a mantenerse fieles al Evangelio a pesar de los desafíos crecientes. El ángel dejó en claro que en los días venideros, estos grupos pequeños y fieles se convertirían en salvavidas, lugares donde la verdad podría preservarse y compartirse, donde el amor de Dios uniría a los creyentes mientras se enfrentaban las incertidumbres del futuro. La preparación no se trataba solo de supervivencia física, sino de resiliencia espiritual, aprender a escuchar la voz de Dios, fortalecer la relación con Él y unirse con otros creyentes para mantenerse firmes en la verdad. Vi cómo estos grupos pequeños y dedicados de creyentes se convertirían no solo en centros de apoyo espiritual, sino también en fuentes prácticas de ayuda para sus miembros y la comunidad en general. Lo que más me impresionó de estas reuniones fue su sencillez y autenticidad. No había programas elaborados ni servicios de adoración llamativos al estilo de un entretenimiento. En cambio, el enfoque se centró en lo básico, el corazón de la verdadera comunidad, la oración, la lectura y el estudio de las Escrituras, compartir comidas juntos y ofrecerse apoyo mutuo, tanto espiritual como práctico. Eran reuniones centradas en la comunión genuina y el cuidado de las necesidades de los demás. Me mostraron cómo estas comunidades se convertirían en santuarios de paz y estabilidad en medio de los tiempos caóticos que se avecinaban. Mientras el mundo a su alrededor se sumía en la confusión, el conflicto y la incertidumbre, estos grupos se mantendrían firmes en su fe, ofreciendo esperanza a quienes los rodeaban. Serían ellos quienes ayudarían a otros a redescubrir la paz y la fortaleza de Dios en tiempos de crisis. El ángel entonces reveló algo que me asombró. Vi cómo muchas de estas comunidades fieles experimentarían una provisión sobrenatural, reflejando los milagros descritos en la Biblia, como el aceite y la harina de la viuda que nunca se acabaron. Vi cómo Dios multiplicaría los recursos de maneras que desafiaban la lógica, alimentos, suministros, finanzas, para proveer a su pueblo cuando todo parecía perdido. Pero también se me mostró que estos milagros no llegarían a quienes los buscaran para su propia comodidad o seguridad. En cambio,
llegarían a quienes sirvieran fielmente a Dios y se entregaran para ayudar a los demás, a menudo con un gran sacrificio personal. Estaba claro que la provisión de Dios fluiría hacia aquellos que vivieran desinteresadamente, sirviendo a sus propósitos y a las necesidades de las personas que los rodeaban. Entonces, el ángel me llevó a un lugar que parecía una dimensión diferente, donde podía ver los reinos físico y espiritual desarrollándose simultáneamente. Lo que presencié fue nada menos que asombroso. Pude ver cómo las fuerzas espirituales estaban influyendo directamente en los acontecimientos mundiales, guiando o obstaculizando las acciones de las naciones y dando forma a las circunstancias a escala global. Lo que más me impactó fue ver cómo la oración no era solo un acto espiritual sino una fuerza activa en el mundo físico. Las oraciones de los fieles estaban teniendo un impacto tangible. Vi que las oraciones de los creyentes comprometidos estaban creando lo que parecían ser escudos de luz, irradiando de las propias oraciones, que cubrían ciertas regiones, personas y situaciones. Estas oraciones estaban conteniendo la oscuridad en áreas específicas, protegiendo a las personas y comunidades de un daño mayor e incluso abriendo el camino para la intervención divina en circunstancias aparentemente desesperadas. Era como si la estructura misma de la realidad estuviera siendo alterada por la intercesión del pueblo de Dios. El ángel explicó que, en los días venideros, sería vital comprender esta realidad espiritual. La oración no solo sería una fuente de fortaleza personal, sino que se convertiría en una poderosa herramienta para moldear los acontecimientos del mundo. Los creyentes que fueran conscientes de la influencia de sus oraciones se encontrarían en condiciones de mantenerse firmes en la fe, sabiendo que sus acciones espirituales estaban marcando una verdadera diferencia en el mundo que los rodeaba. El mensaje del ángel era claro: la oración, la fe y el poder de la comunidad serían las claves para soportar lo que estaba por venir. Comprender la batalla espiritual sería crucial a medida que los creyentes avanzaran hacia lo desconocido. Vi cómo muchos creyentes venían a orar con una autoridad y un entendimiento nuevos, y veían resultados inmediatos y tangibles en el mundo físico. Pero no se trataba de usar la oración como una fórmula mágica para manipular las circunstancias, sino de alinearse con la voluntad y los propósitos de Dios, orando desde un lugar de intercesión informado y basado en las Escrituras. Estaba claro que la verdadera oración fluiría de una relación íntima con Dios, conociendo su palabra y buscando su voluntad por sobre todas las cosas. Se me mostró que la oración ya no sería un acto pasivo o rutinario, sino una herramienta poderosa para generar cambios en el mundo, arraigada en una fe profunda y duradera. Luego, el ángel destacó la importancia de que los creyentes entendieran su autoridad en Cristo. Vi escenas en las que los cristianos, profundamente arraigados en su fe y en su conocimiento de las Escrituras, resistían eficazmente a las fuerzas del mal. Pero esta resistencia parecía muy diferente de lo que muchos podrían esperar. No se trataba de tomar medidas políticas o iniciar movimientos sociales, no se trataba de luchar batallas en el ámbito físico. En cambio, se trataba de ejercer la autoridad espiritual a través de una oración humilde y llena de fe. Estos creyentes no alzaban la voz con ira ni protestaban, sino que hablaban en voz baja y con fuerza a las fuerzas espirituales que estaban en acción, invocando el poder de Dios para que trajera un cambio. La batalla se libraba de rodillas, mediante la oración, con la fe como arma. Sin embargo, el ángel me mostró algo que me perturbó profundamente. Vi cómo muchos cristianos, bien intencionados pero inconscientes, serían engañados por lo que parecían cambios positivos en el mundo. Estos cambios parecerían estar en línea con los valores cristianos en la superficie, prometiendo paz, unidad y progreso moral, pero en realidad serían parte de una estrategia más grande y sutil del enemigo para engañar incluso a los elegidos, si es posible. Vi cómo este engaño sería tan atractivo y convincente que muchos creyentes sinceros, pensando que estaban actuando de acuerdo con el reino de Dios, lo aceptarían de todo corazón. El ángel explicó que la naturaleza de este engaño sería tan sutil que solo aquellos que conocieran verdaderamente las Escrituras y hubieran desarrollado un profundo nivel de discernimiento a través de una comunión cercana con Dios serían capaces de reconocerlo por lo que era. Este engaño se infiltraría en los corazones y las mentes, enmascarándose como bueno, incluso piadoso, cuando en realidad era una distorsión de la verdad.
sería esencial que los creyentes tuvieran una relación profunda y duradera con Dios y permanecieran arraigados en su palabra, para que no se dejaran influenciar por lo que parecía bueno en la superficie pero que, de hecho, era parte de un plan más grande y peligroso. El ángel entonces dirigió mi atención hacia algo aún más crítico, la necesidad de que los creyentes comprendieran los tiempos en los que vivían. Vi cómo muchos cristianos habían adoptado una actitud pasiva hacia la profecía, ya sea descartándola por completo o asumiendo que simplemente serían llevados de la tierra antes de que sucediera algo difícil. Esta actitud, aunque reconfortante, había dejado a muchos creyentes sin preparación para los tiempos difíciles que se avecinaban. Vivían con la falsa suposición de que nada les sucedería, que estarían protegidos de cualquier dificultad o prueba, pero la verdad era que su falta de comprensión de los tiempos que corrían los dejaría vulnerables. Vi cómo esta actitud pasiva ante la profecía había provocado una complacencia espiritual que haría que muchos no estuvieran preparados cuando los acontecimientos profetizados en las Escrituras comenzaran a desarrollarse. El ángel explicó que no bastaba con reconocer simplemente que existía la profecía o asumir que todo se resolvería sin ninguna participación personal. Los creyentes debían estar alerta, comprender la urgencia de la hora y prepararse espiritualmente de manera activa para los desafíos que se avecinaban. Solo aquellos que realmente comprendieran los tiempos y se involucraran activamente con la palabra de Dios podrían mantenerse firmes frente a lo que se avecinaba. El ángel me mostró cómo esta falta de preparación llevaría a muchos creyentes a vacilar y a alejarse de su fe cuando se encontraran con desafíos que no habían previsto. Fue una visión aleccionadora, que me hizo darme cuenta de lo crucial que es estar espiritualmente vigilante. Pero luego, se me mostró algo mucho más alentador. Vi cómo Dios levantaría maestros fieles, personas que guiarían a su pueblo a través de estos tiempos difíciles ayudándolos a comprender los tiempos en los que vivían, desde una perspectiva bíblica sólida. Estos maestros desempeñarían un papel crucial en equipar al cuerpo de Cristo para las pruebas venideras, asegurándose de que los creyentes estuvieran cimentados en la verdad y no fueran arrastrados por las olas de engaño que vendrían sobre el mundo. Entonces, en un instante, me encontré de nuevo en la sala de emergencias, con los ojos abiertos y las duras luces de arriba y el zumbido del equipo médico que me rodeaba. Los rostros de los médicos y las enfermeras estaban llenos de preocupación, pero también de una sensación de asombro. Podía sentir su conmoción cuando miraron mi historial, tratando de darle sentido a mi recuperación. Había estado clínicamente muerto durante más de 11 minutos, y sin embargo, allí estaba, completamente despierto. Una enfermera dijo que no era nada menos que un milagro, pero en lo profundo de mi espíritu, sabía que esto era más que una supervivencia milagrosa, era una cita divina. Había recibido un mensaje que debía compartir con los demás, una advertencia para esta generación. Desde ese momento, he sentido una urgencia innegable de hablar, de compartir lo que se me mostró, no por fama, reconocimiento o cualquier forma de ganancia personal, sino porque ahora entiendo por qué se me permitió experimentar este vistazo más allá del velo. El propósito de esta visión no es asustar, sino preparar. Estas advertencias tienen el propósito de alentar la acción, de incitar a las personas a un despertar espiritual y a estar preparadas. El momento de prepararse es ahora, antes de que estos eventos se desarrollen, no después. Comparto este testimonio con ustedes hoy porque creo que necesitan escucharlo. El ángel dejó muy en claro que estos mensajes no son para todos, sino para aquellos que tienen oídos para oír. Si están leyendo o viendo esto ahora, entonces deben escuchar esta advertencia. Lo que hagan con este mensaje es entre ustedes y Dios, pero los insto a que lo tomen en serio. Las palabras del ángel todavía resuenan en mi mente. El tiempo es más corto de lo que muchos creen, pero más largo de lo que algunos predicen. La pregunta es, ¿cuando estos eventos comiencen a desarrollarse, estarán listos? ¿Se habrá preparado espiritualmente y podrá mantenerse firme cuando todo lo que creía saber se tambalee hasta sus cimientos? El momento de prepararse es ahora.